Hola amiguitos. En el video anterior estudiamos acerca de Dios Hijo. Aprendimos que en Él hay dos naturalezas, la divina y la humana. Él, desde la eternidad, ha sido Dios, y en un momento de la historia tomó la naturaleza humana. Este punto es muy importante, ya que nos aclara algunas cosas acerca de su naturaleza divina. En este video, quisiera que veamos algunos textos de la Biblia que nos hablan ya sea de su naturaleza humana o de su naturaleza divina. La idea es hacer una dinámica muy valiosa. Consiste en leer un texto y ustedes van a responder en sus mentes si se está hablando de la naturaleza divina de Jesús o de su naturaleza humana. Veamos el primer texto, Juan 14:28. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. En ese texto, nuestro Señor Jesús afirmó que el Padre era mayor que Él. Pregunta, ¿de cuál naturaleza se está hablando en este texto? ¿De la naturaleza humana de Jesús o de su naturaleza divina? Claramente de su naturaleza humana, ya que Dios el Padre no es mayor que Dios el Hijo, debido a que la Biblia no enseña que haya un Dios verdadero mayor o más grande que otro Dios verdadero. El salmista expresó lo siguiente: porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Salmo 86:10. Aquí la Biblia establece dos cosas. 1. Que solo hay un Dios, y 2. Que ese Dios es grande. Ahora bien, según lo que hemos estudiado, la Biblia llama Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres son ese Dios grande que menciona el salmista. Y de acuerdo con esto, podemos afirmar que no existe un Dios más grande que otro. Así que podemos entonces concluir que cuando nuestro Señor Jesús dijo que el Padre era más grande que Él, se estaba refiriendo a su naturaleza humana y no a su naturaleza divina. Veamos otro texto, Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pregunta, queridos niños, ¿de cuál naturaleza se está hablando en este texto? ¿De la divina o de la humana? Si se refiere a la divina, entonces tenemos que entender que Dios Hijo, quien es todopoderoso, no puede hacer nada por su propia cuenta. Si se refiere a la naturaleza humana, entonces podemos entender que la naturaleza humana de Jesús era la que no podía hacer nada por su propia cuenta. ¿Qué creen, niños? ¿De cuál naturaleza se está hablando? Bueno, se está hablando de la naturaleza humana de Cristo, ya que obviamente su naturaleza divina puede hacer cualquier cosa. Así leemos en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. ¿Este texto se refiere a la humanidad de Jesús o a su divinidad? Correcto, se refiere a su humanidad. Era la naturaleza humana la que cada vez se hacía más sabia. Si se estuviera refiriendo a la naturaleza divina, entonces tendríamos que aceptar que Dios se hace cada día más inteligente. Esto sin duda no es una enseñanza de la Biblia, ya que ella enseña que Dios todo lo sabe. Recordemos lo que dice el Salmo 147:5. Grande es nuestro Dios, y grande su poder, su inteligencia es infinita. Otro relato que nos enseña acerca de las dos naturalezas de Jesús es cuando se habla de su muerte en la cruz. Lucas nos cuenta que en la cruz, Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Lucas 23:46. Pregunta, ¿qué murió en la cruz? ¿La naturaleza humana de Jesús o la divina?
Obviamente la humana, ya que Dios no puede morir. En Juan 8:58 encontramos un pasaje fascinante. El texto dice así: Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Este pasaje contiene muchas enseñanzas para nosotros, pero nos vamos a limitar a contestar la misma pregunta que hemos hecho con los versos anteriores. ¿A cuál naturaleza se refiere Jesús al decir que Él existe antes de Abraham? ¿A la humana o a la divina? Correcto, a su naturaleza divina, ya que su naturaleza humana no existía. Abraham existió aproximadamente 2000 años antes de que Jesús como hombre existiera. Entonces, Juan 8:58 se refiere a la naturaleza divina de Jesús y no a su humanidad. Y un último texto, Juan 1:29 y 30. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Estas palabras fueron expresadas por Juan el Bautista. Según leemos en otra parte de la Biblia, Juan el Bautista nació antes de Jesús. Entonces, ¿a cuál naturaleza se refiere Juan de Jesús si dice que Jesús existía antes de que Él existiera? Exactamente. Aquí sucede lo mismo que en el texto anterior. Se refiere a la naturaleza divina de Jesús, ya que su naturaleza humana no existía cuando Juan el Bautista nació. Bien, niños, hemos visto que hay textos donde se nos habla de la naturaleza humana de Jesús y otros nos hablan de la naturaleza divina de Jesús. Como estudiantes de la Biblia, debemos saber cuándo la Biblia se refiere a la naturaleza humana de Jesús y cuándo a su naturaleza divina. Vimos que no siempre que se menciona a Jesús se habla de su naturaleza divina. Puede ser que se refiera a su naturaleza humana. Recordar esto, queridos niños, nos librará de creer cosas que la Biblia no nos enseña de Jesús. Por ejemplo, nos libra de pensar que Dios Hijo es menos poderoso que Dios Padre, o de pensar que Dios Hijo fue creado por Dios Padre. Así que, niños, agradezcamos a nuestro Dios por ser tan maravilloso. Por amor a nosotros, Dios Hijo tomó la naturaleza humana para poder entendernos y darnos el poder para vencer todas las tentaciones. Alabado sea nuestro Señor. Amén.